Gloria a Dios. Dios me les bendiga. En esta hermosa noche Dios nos ha permitido tener un día más y poder comunicar su santa palabra para que podamos reflexionar en ella y para que podamos edificarnos en su bendita palabra. Que Dios me les bendiga a todos. Y vamos a empezar esta noche, esta palabra la vamos a estar leyendo en Lucas 23, 13. La vamos a leer en el nombre de Jesús, ok. Sabemos que la palabra de Dios es bendita y que ya la bendijo, ¿verdad? Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a como un hombre que perturba al pueblo, pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada os digo. De muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido hecho en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que le hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Bendita su palabra. Porque cuando llevan a Jesús ante Pilato, porque los sacerdotes y los gobernantes, que eran un hombre, le dice que perturbaba al pueblo. En estos versículos que acabamos de leer, le dice en el 14, y les dijo: me habéis presentado a este hombre que perturba al pueblo, pero viéndolo y interrogándolo yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, ¿verdad? El pueblo lo estaba acusando al Señor Jesús ante Pilato, y él no le hallaba por qué lo querían matar. Y ellos decían que porque perturbaba al pueblo. Y sabemos que el Señor Jesús vino a que la gente conociera de que había un camino, una verdad, una vida diferente. Pero siguiendo la palabra de Dios, hasta lo mandaron a otra parte, y le dijo Herodes: ¿por qué os remitís a él? Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. O sea que no le hallaban, le ponían una cosa, y el Señor, acordémonos que Él es cristalino, Él es limpio. O sea, no le hallaban como para matarle. Y dice pero él lo que quería era soltar al Señor. Y Pilato dice: no le halló. Y sabemos de que Pilato perdió la oportunidad más grande de su vida, que era la salvación del pueblo
y de él mismo. Porque, mire, cuando le dice, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Entonces, él era el principal. Él tenía el anillo para sellar y decir no. O vamos a esperarnos, le vamos a hacer el juicio y vamos En él estaba tomar la decisión sabia, pero no lo hizo así. Y sabemos de que Dios lo que quería era que lo estaban acusando, porque Dios donde quiera que se paraba, acordémonos que Él buscaba la oportunidad de sanar a los enfermos, de hablar la palabra, de estar en el templo, de dar libertad al cautivo, de sanar y todo eso. Y por eso lo estaban acusando a Él. Y sabemos que eso es lo que Dios vino a esta tierra, a salvar al ser humano. Pero Pilato tuvo la gran oportunidad más grande, como les digo, de su vida, de la salvación para él y su familia y del pueblo. Pero muchas veces aquí podemos ver que Pilato pudo haber dicho, no, vamos a salvar al Señor Jesús. Aunque sabemos que Dios tuvo un propósito con este mundo, ¿verdad? Que por eso vino Él. Mire, hay costumbres. Y casi Pilato, como le digo, perdió tantas oportunidades, porque sabemos de que Él, en el 23 dice, mas ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato dice, sentando que se hiciese lo que ellos pedían. Cuando ellos pidieron, dice que prevalecieron. Usted sabe que muchas veces prevalece el oír a otros, el oír, porque a Pilato no solo le habló el pueblo, sino que también le habló su esposa y le dijo que soltara al Señor Jesús, que no se metiera, le dijo, con el Señor. 3 veces oyó la voz, porque mire, oyó la voz del pueblo cuando le estaba diciendo que lo crucificaran al Señor, pero no quiso oír a Jesús. Le habló su esposa y tampoco él. Y dentro de él también había algo que le remordía por dentro, algo que le quemaba por dentro, porque él sabía de que Dios era inocente. Y muchas veces vamos a oír voces de aquellos que no quieren buscar la presencia de Dios. Y muchas veces vamos a oír voces que el Señor reprenda a Satanás de Satanás. Una, no es ninguna, dice. Échate una. Cuando hay problemas en los hogares. ¿Qué pasa? Casi, dice, nos reconciliamos, pero no pudimos. ¿Y sabe quién está actuando ahí? Es el enemigo. Porque una, como le digo yo, no es ninguna. Nadie te está viendo. ¿Por qué? Porque el enemigo, muchas veces oímos más la voz del enemigo que la voz de Dios, que nos dice, yo te amo, yo quiero restaurarte. Y si estamos pasando por dificultades en nuestro hogar, Dios quiere restaurar la vida de los hogares. Él quiere ver a la familia fortalecida en el Señor, y muchas veces por malas decisiones o porque oímos más a un amigo, oímos más a una amiga, no tomamos decisiones sabias que están en el Señor Jesús. Y Dios quiere que en verdad no oigamos esa voz que muchas veces prevalece. En este caso, prevaleció más la voz del pueblo que la voz de Dios.
¿Se imagina usted si Pilato hubiera hecho caso de no crucificar al Señor? Lo que hizo él fue lavarse las manos, pero dentro de él ya no se sentía bien él, porque él sabía de que Dios era justo y ellos iban a matar a un justo. Y dice la palabra de Dios que allí prevaleció, dice, la palabra de ellos. ¿Y qué tuvo que hacer por quedar bien ante la humanidad? Dice que soltó a Barrabás, aquel que había sido hecho, lo habían echado a la cárcel por sedición, por pleitito, por hacer desórdenes, y había matado, dice la palabra, porque dice que era homicidio, a quien había pedido, dice, y entregado a Jesús. O sea que hicieron un cambio allí. Pero, como le digo, no fueron las únicas voces que él oyó. Tres voces oyó al Señor, porque lo tuvo enfrente al Señor. Y yo pienso que el Señor sí le habló a su vida. Le habló a su esposa. Le habló y le habló también su voz interior. Y Dios quiere que nosotros oigamos la voz de Dios y no la voz del enemigo. El casi no tiene que existir en nosotros, porque hoy es el día agradable a Dios. Hoy es el día de la oportunidad que Dios nos dio. ¿Se imagina usted si Dios hubiera dicho, mañana mejor me voy a entregar? No, es que mañana él se dio completamente por amor y lo dio y se entregó él, porque el Señor venía con integridad a esta tierra y venía con un propósito y venía con algo de salvar a esta humanidad que se perdía. Le damos gracias al Señor porque Él es fiel, y yo le invito de que oigamos siempre la voz de Cristo y no oigamos otra voz que no debemos. Cristo es la verdad y la vida. Que Dios me lo bendiga. Amén.